Sin entrar en demasiado detalle, la principal razón para la distorsión de la verdadera naturaleza de Dios es una serie de sustituciones habilitadas por las religiones. Estas convirtieron servir a Dios en adorarle y sustituyeron la obviedad de su existencia por la fe ciega. Los péndulos proclamaron al hombre impotente, colocándole en oposición a la omnipotencia de Dios. Y ellas han reducido la naturaleza divina del hombre a nada, rompiendo su anterior unidad con el Creador. Así el ser humano, como niño secuestrado, ha sido privado de su vínculo con sus padres y se le ha hecho olvidar su verdadero origen y propósito. Como resultado, ha perdido cualquier noción de su capacidad y poder para actuar como creador junto con el Creador Supremo. Al Hijo de Dios le fue hecho creer que él no podía estar a cargo de su destino, que su deber es honrar a su Padre desde una distancia y adorarle como un ídolo. Tú, el Hijo de Dios, eres supuestamente incapaz de nada y no tienes derechos. Toda tu vida está en poder de un Padre despótico que es misericordioso solo a condición de que le obedezcas incondicionalmente con la cabeza inclinada. Habiéndose sometido a la influencia de los péndulos, los seres humanos fueron destituidos del papel que ellos merecían y fueron colocados al servicio. No estamos hablando solo de los péndulos de la religión como tal. El ateísmo es también un tipo de religión, solo que del modo contrario. Aquí la fe es convertida en ignorancia, la ignorancia en negación y la negación en rechazo activo. Pero independientemente de tu visión elegida, la situación humana sigue siendo la misma. El péndulo de la religión entrega tu destino en las manos de Dios, mientras el ateísmo lo pone en las manos de una especie de providencia o en poder de las circunstancias contra lo que es costumbre luchar. En ambos casos se te ha asignado el inevitable papel de una marioneta. O rezas y esperas la misericordia de Dios, o entras en la batalla y luchas con los obstáculos porque nada es gratuito. Y sin embargo no importa lo que hagas, a pesar de tus esfuerzos permaneces en poder de los péndulos y las circunstancias hasta que tus acciones vayan más allá de los límites de la intención interna. Siempre obtenemos lo que elegimos. Si piensas que te toca vagar a través de un denso bosque, entonces tendrás que forzar tu camino a través de árboles caídos por el viento. Pero si te permites pensar que puedes alzarte en el aire, entonces te remontarás sobre el bosque y volarás libremente. Nadie te está reteniendo aparte de ti mismo. Pero la gente no va a ser capaz de creer que pueden obtener todo lo que quieran solo así, sin condiciones añadidas, con ayuda de la intención externa, a menos que se den cuenta y acepten su naturaleza divina. Esto no es fácil de hacer porque la naturaleza de Dios misma ha sido distorsionada hasta el límite. De creador ha sido convertido en gobernador exigiendo adoración. ¿Y qué es lo que un gobernador hace? Desempeña el papel de juez administrando justicia, castigando a la gente, recompensándola de acuerdo a sus merecimientos, dando órdenes y finalmente ayudando y teniendo cuidado de sus súbditos. Sin embargo, nosotros no vemos nada de esto en el mundo real. Hay un completo abuso de la discreción, hay anarquía. La gente virtuosa sufre mientras los pecadores hacen sus sucias actividades impunemente. La justicia triunfa solo en muy pocos casos. Las peticiones y oraciones no rinden el efecto esperado y sin embargo uno pensaría que no le costaría nada conceder una petición y corregir un error, porque Él, Dios, es todopoderoso. Para explicar tan obvia discrepancia, los adherentes al péndulo intentan interpretar la situación de modo que les permitiría ajustar el escenario al papel que han asignado a Dios. Ellos hacen un uso de todo tipo de invenciones y elaboraciones. Tal es la voluntad de Dios, o cada hombre recibirá de acuerdo con sus obras cuando esté ante Él. Cualquiera pensaría que la gente son niños traviesos que han escapado de su profesor y por tanto son capaces de hacer todo tipo de cosas malas, hasta el momento que Él les coja, entonces seguro les castigará severamente. ¿Cuál entonces es la intención de Dios si abandonas las especulaciones? Para contestar a esta pregunta no vamos a hacer suposiciones o filosofar. En su lugar solo vamos a establecer el hecho de que la intención de todo ser vivo, de un modo u otro, se reduce a controlar la realidad, no someter a juicio a la justicia, no hacer que los deseos y peticiones se cumplan, no recompensar a la gente por sus merecimientos, no castigarlos, no tener cuidado de la gente o gobernarlos, sino controlar la realidad. Eso es lo que sucede. Nadie puede hacer lo que Dios no quiere. Todo verdaderamente está bajo su control, excepto que Él controla la realidad no de una manera centralizada, sentado en un trono, sino a través de todas las cosas vivas. ¿Puede Dios realmente controlar el mundo si está fuera de Él?
Cada ser lleva dentro de él una parte de Dios y por tanto la intención de un ser independientemente no puede diferir de su intención. Habiendo puesto un alma como parte de él en cada ser vivo, Dios concedió a cada ser vivo la capacidad para controlar su realidad en la medida de su conciencia. Todas las cosas tienen conciencia en un grado variable, empezando por el hombre y terminando por los minerales. Por supuesto, el ser humano está en el nivel más alto de conciencia, pero eso no significa que las piedras no estén viviendo su propia vida, solo que su existencia transcurre en otra dimensión de tiempo. Todo lo que existe en realidad contribuye a su control. Los ríos recorren su lecho, las montañas se elevan por encima de las llanuras, desiertos y bosques, tierra y mar están constantemente luchando por territorio. Cada uno de ellos tiene una fracción de conciencia y a su propio modo están tratando de controlar su realidad. Y cuanto más alto el nivel de conciencia, más oportunidades para el control. Tomemos las plantas como ejemplo. Ellas son corrientes y al mismo tiempo misteriosas. Nadie negará que están vivas, pero no se les ocurre a mucha gente considerarlas vivas en el pleno sentido de la palabra. Vemos a las plantas como un material biológico sin alma, incapaz de sentir o ser conscientes de ellas mismas y los demás. Esta es una enorme equivocación. Las plantas tienen su propio tipo especial de sistema nervioso. Sus células intercambian potenciales eléctricos. Estos maravillosos seres pueden ver, oír, sentir cuando están siendo tocados, así como gustar y oler. Más aún, pueden comunicarse unas con otras, recordar, analizar e incluso preocuparse. El investigador norteamericano Cliff Baxter condujo un experimento en el cual conectó un detector de mentiras a una planta. 2 personas tomaron parte en el experimento. Una rompía las ramas regularmente y rasgaba sus hojas, mientras la otra atendía la planta y le hablaba suavemente, de modo que la planta aprendió a distinguir a estas 2 personas. Cuando la persona mala entraba en la habitación, la planta gritaba, el medidor de grabación registraba un pico, y cuando la persona buena entraba, se calmaba. Como resultado de su experimento, Baxter llegó a la convicción de que las plantas son capaces de detectar vibraciones electromagnéticas e incluso pensamientos. El participante en el experimento solo tenía que pensar en rascar una hoja y la planta inmediatamente emitía una fuerte reacción. La investigación de Baxter ha sido repetidamente reproducida por otros científicos. El resultado demostró ser el mismo. En un laboratorio donde tales experimentos estaban siendo conducidos, una planta interior desplegó claros signos del sentimiento que nosotros llamamos amor. Una asistente del laboratorio que solía hacer el encefalograma de la planta notó cómo ronroneaba cuando la rociaba y la hablaba en voz suave. Tan pronto como entró en la habitación mostró un gran deleite, pero no reaccionó a otra gente en absoluto. Imagina la sorpresa del investigador cuando la planta empezó a exhibir señales de celos. En el momento en que el objeto de su amor empezó a tontear con una persona del sexo opuesto, la planta entró en un estado que no podría llamarse sino depresivo. Y da igual que sean solo plantas. Los investigadores muestran que incluso el ADN exhibe rudimentos de reacción primitiva. La emisión de una molécula de ADN colocada en un espectrómetro lleva información no solo sobre su estructura, sino también, y esta es la parte sorprendente, sobre cómo se siente. Cuando las moléculas se sienten cómodas, la emisión es tranquila. Cuando la célula del espectrómetro se calienta, ellas empiezan a gritar, reaccionando al exceso de calor. Cuando la temperatura alcanza un cierto punto, las moléculas de ADN se destruyen y mueren. Pero lo más sorprendente es que aún en una célula vacía, donde las moléculas de ADN fueron previamente destruidas, es posible durante otros 40 días oír sus gritos de muerte. El espectrómetro registra una emisión fantasma de moléculas muertas que ya no están presentes físicamente. Estos resultados fueron primero obtenidos a mediados de los 80 por el científico ruso Dr. Peter Gariev, quien en ese tiempo trabajaba en el Instituto de Física Aplicada en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Se debería señalar, no obstante, que la ciencia oficial trata todos estos experimentos, como es de esperar, con una gran dosis de escepticismo. Las plantas no pueden gritar al máximo de su voz y son incapaces de hablarte sobre sus derechos, sentimientos y preocupaciones, pero ellas tienen un alma y también pueden sufrir y sentir alegría. Solo que las plantas, en comparación con los humanos, están en un sueño profundo. Son como alguien que está dormido, que sonríe cuando oye una voz agradable a través de su sueño y se enfurruña cuando oye un grito hostil. Esos maravillosos soñadores son el origen de nuestra vida. Ellos hacen nuestro mundo más bello y nos proveen de todo, desde una taza de bebida medicinal a una fresca sombra en una calurosa tarde.
Y encima de eso no nos molestan y no se quejan. Las plantas son capaces aún vagamente de sentir todas las cosas que nosotros sentimos. Ellas nos aman si nosotros cuidamos de ellas y procuran agradecernos con su fruto. Pero el sentimiento que experimentan cuando las herimos es demasiado embarazoso de imaginar. ¿Qué es lo que un árbol siente cuando un más evolucionado pero insensible individuo de 2 piernas pasa y solo así sin motivo rompe una rama? El árbol siente miedo, dolor o daño, y es incluso posible transmitir el horror que atenaza a esta indefensa criatura cuando el ser de 2 piernas viene a él con un hacha. Es difícil imaginar por qué horrible sufrimiento atraviesa el árbol mientras el hacha hunde su hoja en el cuerpo del árbol y le arranca la vida lenta e inevitablemente. Nosotros nunca descubriremos los sentimientos de las plantas, esos testigos silenciosos de la crueldad del ser humano, que las trata como material biológico. Solo podemos esperar que su sueño sea suficientemente profundo que no sientan un sufrimiento tan agudo como los seres que están un paso de conciencia por encima de ellas. No pueden ser aliviados. Este es un mundo cruel y así es solo como el mundo funciona. Una vida existe a expensas de otra vida, pero eso no le da derecho moral al hombre para pensar que en este mundo de soñadores es el único que tiene alma y mente y puede tratar a todos los demás con desprecio. Hay una razón de por qué en algunas culturas que aún no han sido corrompidas por la civilización de los péndulos es costumbre pedir perdón a un animal que se va a matar o a un árbol que se va a cortar. Los seguidores del budismo, por ejemplo, siempre miran sus pies para no aplastar un insecto. También ellos no van a pisotear la hierba en vano si hay un paso pisoteado cerca. Cada cosa viva merece respeto y en este mundo cada uno tiene los mismos derechos. Y si el hombre no es de esa opinión, ¿cuál sería su valor entonces? En comparación al resto de los habitantes del planeta, el hombre está solo relativamente despierto y nada más que eso. Después de todo, la vida es una especie de sueño. Estamos rodeados por un mundo sorprendente, habitado por seres durmientes. Y cada uno de ellos vive en su propio sueño y en cualquier momento dado quiere y lucha por tener sus derechos y también un fin. Cada ser vivo tiene su propio fin. ¿Pero por qué es esto así? La gente preguntará habiéndose metido en la cabeza que ellos son el pináculo de la perfección. Bueno, porque el proceso de lograr el fin es lo que dirige la evolución. La evolución es un modo de creación, un modo de dar forma a la realidad elegido por Dios mismo. La idea de la evolución apareció bastante recientemente. Antes de que emergiera, la gente era de la opinión de que el mundo no está sujeto a cambio fundamental y existe en la forma inicialmente creada por Dios. La evolución puede ser brevemente descrita como un proceso de continuos cambios cuantitativos, gradualmente convertidos en cambios cualitativos. Charles Darwin fue el primero en dar una clara demostración de la idea de su aspecto biológico independiente. Las fuerzas dirigentes de la evolución, según Darwin, son la variación genética y la selección natural. La variación es lo que inicia la formación de nuevos rasgos en la estructura y las funciones de los organismos, mientras la genética consolida sus rasgos. Como resultado de la lucha por la existencia está la supervivencia preferente del más adaptado. La teoría de Darwin es correcta, sin embargo pasa por alto un punto clave, que determina la variación. La selección natural y la genética consolidan o eliminan los rasgos recurrentes como hechos consumados. Pero ¿de dónde vienen estos hechos? ¿Qué determina su aparición? Porque las especies le crecen aletas, alas, garras, pelo, cuernos y así sucesivamente cuando ellas originalmente no tenían nada de eso. Hay saltos, caídas, movimientos hacia atrás y la aparición de fundamentalmente nuevas formas que desde el punto de vista de la evolución ordenada carecen de explicación. Por ejemplo, se ha demostrado imposible establecer la cadena de origen y desarrollo de los órganos visuales. ¿De dónde sacamos la visión y cómo llegó a existir? Esto es después de todo un salto cualitativo, un cambio fundamental que no puede haber sucedido por pura coincidencia. Y eso para no mencionar el origen de la vida como tal. Resulta aparentemente que era si una vez apareció accidentalmente un código genético de la vida. De ahí se sigue una conclusión obvia del modelo Transurfing. La variación es formada por la intención. Cada ser vivo forma su propia capa del mundo, él mismo incluido. El impulso de controlar la realidad está ligado al fin de hacerlo del mejor modo posible, y para que esto suceda necesitas cambiar y adaptar el entorno circundante de acuerdo con esto.
La intención de cada cosa viva, empezando por los organismos unicelulares y terminando por el ser humano, podría ser caracterizada con una fórmula común. Yo trato de actuar de este modo y ser de este modo para controlar efectivamente la realidad. Esta es la intención que caracteriza a los sectores correspondientes en el espacio de variantes, como resultado de la cual nuevos rasgos se forman. Por ejemplo, es un hecho conocido que los antiguos pájaros tenían garras en sus alas, capacitándoles para trepar los árboles. Es bastante probable que antes de que ellos aprendieran cómo volar, tuvieran que trepar en un árbol, dejarlo y tratar de deslizarse hacia abajo, controlando la realidad de la siguiente manera. Yo trepo a los árboles, no es particularmente efectivo. Sería una buena cosa añadir una función más. Yo puedo deslizarme hacia abajo, pero esto sería aún mejor. Yo vuelo libremente. La intención de volar libremente gradualmente manifiesta nuevas variantes, una mejor que la otra. Consecuentemente, en un largo periodo de tiempo y después de un cambio de muchas generaciones, son materializados sectores donde las alas obtienen una forma crecientemente perfecta. En la evolución, junto con los procesos creativos, hay también procesos destructivos. Ambas de las dos leyes del péndulo están funcionando aquí. Los péndulos tienen tanto una función destructiva como estabilizante de la evolución. Su interminable batalla lleva al desalojo de una especie por otra o a su completa extinción. Pero por otra parte, los péndulos sincronizan la intención de los seres vivos aislados. De otro modo, ¿cómo podrían desarrollarse los mismos rasgos en una población que habita un amplio espacio vital? La combinación de factores internos y externos, que en este caso es el impulso de los seres individuales, combinado con la actividad del péndulo, explica todo el desarrollo en el mundo material. De ahí que Dios crea la realidad y la controla a través de la intención de todo lo que existe. Junto con el alma, Él insertó una parte de su intención en cada ser vivo y nos envió el sueño que es esta vida. Nuestro mundo es un teatro de sueño, donde Dios actúa como la audiencia, el guionista, el director y el actor al mismo tiempo. Siendo la audiencia, Él observa la representación que está teniendo lugar en el escenario del mundo. Siendo un actor, Él experimenta y siente todas las cosas sentidas por el ser cuyo papel está siendo interpretado. Aparentemente ese es el fin de Dios, experimentar todo lo posible en este brillante caleidoscopio de sueño. Pero ¿por qué hay tantas desgracias? ¿Por qué tanta injusticia en la obra? ¿Por qué Él lo permite? ¿Y qué de los péndulos? El mal universal, ellos existen con su consentimiento. No hay respuestas a esas preguntas, solo Dios conoce su intención. Nosotros solo podemos establecer este hecho. Como director y guionista, Él da a la obra la oportunidad de seguir su curso, de acuerdo con la intención de todos sus participantes. Cada uno hace su contribución a la configuración de la realidad, como resultado de lo cual obtenemos el cuadro total, el sueño de Dios tejido de un gran número de sueños, sus manifestaciones aisladas que son las vidas de todos los seres. Pero estas preguntas que no podemos responder de hecho no importan. Hay solo una conclusión que es de importancia que se sigue de todo lo que se ha dicho antes. Dios dio libertad y poder a cada ser vivo para configurar su realidad en la medida de su conciencia. Dependiendo del nivel de conciencia, la vida se convierte en un sueño inconsciente, donde el soñador es impotente y en poder de las circunstancias, o en un sueño consciente, que él o ella puede controlar con el poder de la intención. Cada uno tiene libertad de elegir, solo que difícilmente nadie hace uso de ese privilegio. Después de todo, ¿por qué ha sido continuado el proceso de la evolución durante tanto tiempo? Si la intención es capaz de realizar el sector necesario en el espacio de variantes, porque prácticamente todos los seres vivos no están usando su intención conscientemente y de una manera dirigida al fin. Estando en un sueño inconsciente es como si tuvieran una vaga idea de lo que ellos quieren, pero no tienen un claro entendimiento de lo que es. La intención se hace borrosa, poco clara e inexplicable. En este sentido, el hombre no ha progresado más allá de los animales. Como ya he mencionado, los péndulos quitan no solo la capacidad del hombre para controlar la realidad con el poder de la mente, sino el conocimiento efectivo de que tal cosa es posible. Habiendo sido atraído a los juegos de los péndulos destructivos, el ser humano lo está haciendo con el contraefecto de la intención interna, obteniendo la realización de su actitud negativa y de las peores expectativas. Como con todo lo demás, él ha pasado por un montón de esfuerzo para lograr sus fines solo dentro del marco de la intención interna. Y sin embargo, tú como un ser humano tienes un bastante alto nivel de conciencia y eres capaz de romper este círculo y convertir tu vida en un sueño consciente, donde la realidad no solo se somete a la manipulación directa, sino donde tú puedes utilizar tu libre voluntad para controlarla.
Si una diminuta parte de Dios está en cada uno de nosotros, entonces nuestra intención es la intención de Dios. Configurando nuestra realidad con el poder de la intención, estamos haciendo la voluntad de Dios. Si tú declaras una intención, considérala la intención de Dios. ¿Cómo puedes dudar de que será cumplida? Y todo lo que necesitas hacer es tomar este derecho. No pidiendo, exigiendo o presionando algo, sino creando. Forma tu realidad con la ayuda de la intención consciente. Puedes imaginar a Dios solicitando algo de Él mismo. ¿Existe alguien a quien Dios pueda pedir algo para Él mismo? Él tomará lo que quiere de todos modos. Cuando rezas a Dios es lo mismo que Dios rezando a sí mismo. Cuando pides a Dios es lo mismo que Dios pidiendo a sí mismo. O podrías entenderlo del modo contrario. Te rezas a ti mismo y te pides a ti mismo. Si tu intención es la intención de Dios, entonces ¿cuáles son tus miedos y tus dudas? Ellos también son suyos. Él te da libertad de elección. Tú tienes la voluntad para elegir lo que quieras. Si eliges un camino duro, tú logras tu fin con dificultad superando todo tipo de obstáculos. ¿Cómo podría ser diferente? Después de todo, tú estás convencido de que nada sucede solo así y de ese modo obtienes lo que crees. Pero es Dios tan impotente que tiene que poner un montón de esfuerzos. No hay necesidad para Él de gastar su fuerza luchando con una realidad inflexible. Él es capaz de formar una nueva realidad del modo que quiera. Los seres humanos son capaces de hacer lo mismo. Si logran meterse en la cabeza el hecho de que es posible, entonces ¿por qué no despiertas del sueño y usas tu anterior privilegio? Si estás preparado, entonces todos los demás es una cuestión de técnica.